Eh, Aquí se ha dicho en toda esta discusión y que el país pues debe enterarse sobre si sesionamos de manera virtual o presencial. Y en toda esta discusión, lo primero que deberíamos de plantearnos antes que discutir la parte legal es que los congresistas de este país, ¿qué se creen? ¿No? O sea, ¿qué nos creemos nosotros como congresistas? Y quiero hacer esta reflexión porque aquí hay una postura mayoritaria de senadores y representantes a la Cámara para no ir al Congreso. Y es una postura, estoy absolutamente seguro que no tiene nada que ver con la pandemia. Y no tiene nada que ver por la pandemia porque uno ve como congresistas que se oponen a la presencialidad del Valle del Cauca, del Caribe, de Antioquia, del sur del país, del norte del país, van a Bogotá sin ningún problema. ¿A qué? Eso no lo puedo verificar ni lo puedo constatar. Pero la verdad es que lo que está haciendo la mayoría de este Congreso al plantearse esta postura de virtualidad es ponerse de verdad en una postura de privilegio y de ponerse por encima de nuestro pueblo colombiano. El mal ejemplo que está dando la mayoría de este Congreso al no darle la cara a una pandemia tan dolorosa como la que estamos viviendo, pues demuestra el tipo de Congreso que tenemos, demuestra el Estado social de derecho en el que vivimos, demuestra el respeto que se tiene por los ciudadanos y lo que uno puede terminar diciendo en esta postura que tiene la mayoría del Congreso es que aquí no hay un respeto por parte del Congreso de la República por los ciudadanos. Y eso lo ve uno al plantearse la negación de mantener el Congreso cerrado y silenciado, porque es el statu quo que necesita no solamente este gobierno del presidente Iván Duque ilegítimo, sino que necesita un establecimiento como el sector financiero y los grandes poderes económicos que se han beneficiado históricamente de los recursos públicos y de los recursos del pueblo colombiano. Y debo decirlo, mantener el Congreso cerrado para evitar el debate, para evitar la confrontación política, pero más que todo para evitar la presencia de los ciudadanos al Congreso colombiano, a donde estaban asistiendo permanentemente a acompañar con luchas y con movilización grandes banderas reclamando derechos y reclamando garantías. Y uno de los peores días de esta pandemia fue el día de ayer, como al finalizar la legislatura pasada, en donde sin ningún análisis, sin ninguna discusión, sin ningún debate profundo, se decidió aprobar la segunda emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Iván Duque, donde se reformaron entre el decreto de emergencia pasado, los decretos de emergencia pasado y esta segunda declaratoria de emergencia, más de 170 decretos ley, que por cierto, muchos de ellos están cayendo ya en la Corte Constitucional por ser no solamente ilegales, sino inconvenientes para los colombianos. Yo pienso que este Congreso le está haciendo trampa al país. Yo pienso que este Congreso le está haciendo trampa a la gente. No pienso, estoy seguro de que eso es lo que está pasando. O sea, un Congreso que se esconde en el peor de los momentos de su pueblo es un Congreso que merece ser rechazado y señalado por un pueblo que necesita un Congreso abierto, un Congreso activo, que salga a defender el derecho a la salud de los colombianos que hoy no se tienen, que salga a defender el derecho a la educación de niños y jóvenes que hoy no tienen recursos para ingresar a una universidad, o niños y jóvenes que no tienen una conexión a internet y mucho menos un equipo
de cómputo para poder entrar al menos a la virtualidad y recibir algo de educación. Un Congreso que no defiende los derechos de los negros a propósito del asesinato de 5 niños de 14 y 15 años en la ciudad de Cali, porque la fuerza pública no alcanza a llegar a garantizarle la seguridad a los pobres y a los negros y a los indios y a los mestizos que viven en los sectores populares de este país, porque los policías y los soldados en su gran mayoría están cuidando las grandes empresas y los grandes patrimonios de los más ricos y poderosos de este país. Y este Congreso callado, y este Congreso cerrado, mientras mueren a diarios cientos de colombianos por falta de derechos. Un Congreso que le niega la oportunidad a nuestros niños de nacer y vivir, sumando ya cifras en este año de más de 120 niños muertos por desnutrición y llegando a la cifra odiosa y penosa de más de 560,000 niños en estado de desnutrición en este país. O sea, ¿qué nos creemos nosotros que somos para no estar en el Congreso representando y defendiendo los derechos de los ciudadanos? ¿Por qué se esconden en sus casas, en sus apartamentos, ¿sí?, para no darle la cara a este problema? O sea, ¿por qué no salimos a enfrentar, como tiene que hacerlo un Congreso decente, un Congreso serio en una democracia real? Salir a representar a los ciudadanos, y esto no es demagogia como lo quieren plantear aquí, porque varios senadores y representantes a la Cámara se han contagiado del coronavirus, y no justamente por estar barriendo su casa o por haciendo el desayuno. Congresistas que se han contagiado por salir a la calle a desarrollar algunos tal vez actividades en defensa de los ciudadanos, pero en su gran mayoría por salir a hacer sus vueltas particulares y sus negocios privados y clandestinos, como se ha demostrado históricamente en este Congreso. La verdad es que es deplorable lo que está pasando en nuestro país con su democracia y con el Estado Social de Derecho. Yo le voy a referir aquí más a si es constitucional o no, o si la sentencia 242 emitida por la Corte Constitucional la aplicamos de una u otra manera. Aquí lo que hay es una verdadera traición del Congreso. Senador Alexander López, tiene el uso de la palabra. 1 minuto, por favor. Aquí estamos frente a uno de los hechos más horrendos y antidemocráticos de la historia de nuestro país. Y es que el Congreso de Colombia, en lugar de salir a garantizarle el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la protección de los colombianos, se esconde para no proteger los derechos de los colombianos. Esta virtualidad es una trampa. Esta virtualidad es otra forma de corrupción. Es otra forma de mostrarle al país que el Congreso es lo que siempre la gente ha calificado: una guarida de clientelistas que no representan los derechos del pueblo colombiano.